Inga Sofía Rodríguez y este cuerpito Ana García. Bienvenidos a nuestro canal. ¡Así empezamos! Hola Meli, te veo muy preocupada. Sí, es que no mandaron a averiguar sobre estructura social y no sé qué mierda es. Para que no digas qué mierda es estructura social, yo te voy a explicar qué es estructura social. Campbell Spencer fue el primero en utilizar el término estructura. Sin embargo, su fascinación por el organicista, o sea que las sociedades que las sociedades son biológicas y orgánicas, lo llevó a transportar el concepto de identidad, sin más la noción de la estructura biológica aplicada al organismo y la de la estructura social aplicada a la sociedad. Este hecho le excusó de un esfuerzo adicional en la presentación del término estructura social. Darwin introdujo el término en el campo de la astronomía social y lo identificó como un concepto de relaciones sociales. En el estudio del entorno social, la realidad concreta nos ocupa en la serie de relaciones realmente existentes en un momento dado, que ligan entre sí ciertos seres humanos. La forma estructural, es decir, las relaciones generales, de margen de las variaciones y de los individuos concretos. Rockefeller-Brown identificó a la estructura social como las formas de relación social, de modo de que habló de ella como una organización que comprenden en todas las sociedades. Por su parte, Levi-Strauss estudió las estructuras sociales en nivel lentamente inconsistente, explicar el comportamiento social. Levi-Strauss nos dice que las estructuras sociales son inconsistentes. La estructura social explica el tipo de relaciones sociales que pueden mantenerse de manera significativa en el seno de una sociedad dada. Y sobre todo porque mientras que las relaciones sociales pertenecen a un orden de hechos que los principios fundamentales afirman que la noción de la estructura social no se refiere a la realidad empírica, sino a los modelos consistentes de acuerdo de Levi-Strauss, que sin duda ha llevado un análisis estructural a las más altas castas. Relacionan con su identificación entre estructura social y relaciones sociales. Mi nombre es Ana García y yo les voy a hablar sobre la estratificación. Aunque existen muchas variantes sobre la teoría de la estratificación, en términos generales se trata de una perspectiva que destaca la diferencia vertical entre los individuos. Sostiene que a partir de ciertos factores, el más importante de los cuales es el estatus, la sociedad se organiza naturalmente de manera jerarquizada y piramidal. En el nivel más bajo, o sea en el estrato inferior, de la pirámide social estarían las personas de menores ingresos y escasa educación, ocupadas tal vez en labores manuales y poco estimuladas. La pirámide continúa en forma ascendente hasta llegar al estrato superior, integrado por individuos con estudios superiores, altos ingresos y ocupaciones privilegiadas. De acuerdo con los defensores más ortodoxos de la estratificación, esto sucede porque la sociedad requiere de personas que cumplan con muy diversas funciones, otorgando diferentes recompensas a cada una de ellas a fin de que se sientan estimuladas para desempeñar las actividades que exigen mayor conocimiento de habilidad. Desde esta perspectiva, las funciones más delicadas llevan asociado un mayor estatus y obtienen una mayor recompensa que no es solamente económica, sino también en términos de un grado mayor de reconocimiento público, permisividad o autoridad. Todos estos factores sitúan a las personas en determinados estratos, que constituyen los escalones de la pirámide social. Eso quiere decir que las personas que tienen menor conocimiento y menores habilidades, se encuentran en la pirámide social, hasta las personas que tienen mayores conocimientos y mayores habilidades, y por ende también que van teniendo mayores conocimientos y mayores habilidades, y que por ende tienen mayores ingresos. La necesidad funcional que explica la presencia universal de la estratificación sostienen los estadounidenses Clinton-Davis y William Moore. Es precisamente la exigencia sentida por toda la sociedad de colocar y motivar a los individuos en la estructura social. Por consiguiente, la riqueza no debería considerarse como una expresión de la desigualdad, sino como la recompensa de la funcionalidad de determinada tarea. Dicho de otro modo, aquellos papeles que cumplen una función importante en la sociedad, por ejemplo, el director de la empresa, deben obtener una recompensa alta, ya que conlleva un mayor cargo. El estatus puede ser adscrito o adquirido. En el
primer caso se tiene desde el nacimiento. Por ejemplo, en una sociedad gobernada por una monarquía, un miembro de la aristocracia o de la clase reinante tiene un estatus por adscripción. Por otro lado, el estatus puede adquirirse mediante el estudio, la acumulación de bienes o un golpe de suerte. Por ejemplo, una carrera universitaria frecuentemente es señalada como una manera de adquirir estatus. Esta posibilidad permite que un hombre pueda moverse de un estrato al siguiente, aunque muchas veces se ve el caso de que, por adscripción, el individuo se vea limitado a un estatus que no le permite obtener otro, es decir, la falta de oportunidades para los individuos situados en los estratos inferiores puede impedirles ascender en la escala social. Si encontramos los criterios que una sociedad utiliza para determinar el estatus y jerarquizar a sus propios integrantes, habremos avanzado mucho en su comprensión. Observamos así que el origen familiar es determinante en sociedades de castas como las que existen en la India y en otros países asiáticos, mientras que los criterios raciales son los que deciden el estatus en países como Sudáfrica en tiempos del apartheid. Estudios más recientes demuestran que estratificación no es necesariamente un factor de estabilidad social, sino de conflicto y descontento, además de ser un proceso complejo que obedece a una multiplicidad de criterios, los cuales por lo general deben considerarse más bien como indicadores para clasificaciones arbitrarias. Mi nombre es Gabriela y les voy a hablar acerca de la esclavitud, que forma parte de un sistema de estratificación social. La esclavitud en sí es una forma extrema de desigualdad en que los individuos son propietarios de otros. Se podría decir que es literalmente, ya que la esclavitud habla acerca de que como esclavo pues tiene un amo que lo va a estar ahí explotando de diferentes maneras. Las condiciones legales de la posición de esclavos varían considerablemente en cada sociedad. Cada sociedad tiene su manera de esclavitud. Algunas veces los esclavos eran privados de casi todos sus derechos legales y de todos los derechos en sí que debe tener cada ser humano. Podemos hablar que esta esclavitud se ha dado desde tiempos antiguos, como lo es en la Edad Antigua. Hace mucho tiempo el esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda sin que el esclavo pudiera hacer nada para impedirlo. La ley tampoco lo impedía, no tenían apoyo de la ley. La mayoría de las veces existían diferencias raciales entre el tratante de esclavos y el esclavo, ya que la esclavitud suele estar basada en una fuerte discriminación racial. Es por esto que, como los dueños decían que el esclavo es de diferente raza, pues no tenía derechos y era tratado como tal, como un esclavo. Es muy raro que los esclavos sean miembros de la misma raza. Por lo tanto, en la antigüedad, los esclavos siempre iban a ser los menospreciados, ya que no les consideraban como que podían algún día llegar a ser mayor que el dueño. La esclavitud, dentro de las épocas prehistóricas, habla acerca de que se da por los avances agrícolas. Hicieron posibles pues que los esclavos trabajaran en las tierras para que pues las tierras producieran más, pero estos esclavos eran tratados como lo más bajo de las clases sociales. Se podría decir que los esclavos eran comprados. La esclavitud fue en alguna época también el castigo para aquellas personas que cometían algún delito, o eran las personas que perdían la guerra, pues ellos también eran esclavos. Algunos pensaban que la esclavitud, como ya les había mencionado, pues era un destino lógico de los prisioneros de guerra. Esto se daba en la antigua Grecia, los cuales eran tratados o, considerados como lo más bajo. En la antigua Grecia, los esclavos eran tratados con consideración. Por ejemplo, en Esparta eran tratados con gran severidad, debido sobre todo porque su población era mayor que la de sus gobernantes. Normalmente los esclavos eran utilizados como trabajadores domésticos en oficios urbanos y en el campo, en la marina y en el transporte. La esclavitud doméstica era menos dura, ya que el trato que recibían solía ser muy familiar. Dinamarca fue el primer país europeo que abolió el comercio de esclavos en 1792, seguido del Reino Unido y Estados Unidos, que fueron los principales países que abolieron lo que es la esclavitud. Podemos hablar que la esclavitud todavía existe, pero no tanto como decir comprar a un esclavo y hacerlo trabajar. Más bien, sí se da por las desigualdades sociales. La esclavitud y el racismo son unos temas que están muy relacionados con las diferencias sociales en el mundo.
Por eso quiero dar algunos datos sobre la repartición de riquezas en el mundo. Se establece que la esclavitud y el racismo que están muy relacionados con las diferencias sociales en todo el mundo. Debido a estas desigualdades no se puede comprender que la gran mayoría sea discriminada y una minoría rica sean los dominantes y los que discriminan racialmente. Hace mucho tiempo el esclavo se definía como una mercancía, ya que el dueño iba a estos mercados y lo compraba por precios realmente insignificantes en casos. Y había veces en los que los esclavos pues venían, se podría decir, si es que compraban un esclavo pues le regalaban otro. Había estas tipo promociones, se podría decir entre comillas. El esclavo también podía ser cambiado por una deuda o regalado. Estas eran las diferentes formas de, se puede decir, vender a un esclavo. La mayoría de las veces existían diferencias raciales entre el tratante y el esclavo, lo cual estaba basado en sí una fuerte discriminación, ya que si el esclavo, según la raza a la que pertenece el dueño, es considerada superior a la del esclavo. Es por esto que el esclavo era tratado tan cruelmente en casos debido a que no iba a llegar nunca a ser. La esclavitud se realiza desde épocas prehistóricas, aunque su aceptación total, se podría decir que se produjo cuando los avances agrícolas hicieron posible sociedades más organizadas que requerían esclavos para determinados trabajos. Para tenerlos, pues, se debían conquistar otros pueblos, se sometía o se les obligaba a la esclavitud. Era una forma como para obtener esclavos y que se diera la esclavitud. Algunos de ellos se vendían a sí mismos o vendían a sus miembros de su familia para pagar deudas pendientes, cosa que en algunos países se sigue haciendo mediante la prostitución. Podemos ver hasta ahora que todavía es como que existe la esclavitud, y eso que se dieron en tiempos antiguos. La esclavitud también antes, en alguna época, fue castigo para aquellas personas que cometían algún delito muy grave. Algunos pensaban que la esclavitud era el destino para aquellos prisioneros de guerra. Ellos tenían que trabajar pues en el campo, en la marina y en el transporte. Los historiadores afirman que la esclavitud surgió debido a que habían personas que perdían la guerra y pues ellos eran tratados como esclavos. En épocas más remotas, estas personas que perdían la guerra pues eran fusilados, aunque después se prefirió utilizarlos como esclavos para obtener un beneficio económico o un servicio por parte de ellos. En la actualidad, pues, la esclavitud está formalmente prohibida en la mayoría de los países, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Defiende los derechos de cada individuo y trata de abolir absolutamente este sistema de esclavitud. Claro que existen países que todavía tienen como forma de explotación, pues se da la explotación laboral, que se asemeja a las prácticas del siglo XVIII, donde pues los esclavos eran explotados tanto física como laboralmente. Por eso que se menciona que ahora se da la explotación laboral, que vendría a ser lo mismo que la esclavitud. Como ya les había mencionado, pues la esclavitud en sí trata de que es el estado en el que se encuentra el esclavo. La persona va a estar dominada siempre o va a estar sujeta a una persona superior, que se podría decir. Es decir, que este carece de libertad, carece de los derechos que ahora pues los ciudadanos disponemos, carece de todos estos beneficios que ahora los gobiernos nos permiten tener. En sí, el concepto permite referirse a una institución jurídica que define la situación personal de los esclavos. Esto en cuanto les puedo hablar acerca de la esclavitud como un sistema de estratificación. A continuación, mi compañera les va a explicar acerca de las castas y estamentos. Gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa Baus y yo les voy a hablar sobre las castas y sobre los estamentos. Las castas provienen del término portugués que significa lo no mezclado. Esto quiere decir que se utiliza para designar el sistema de estratificación social indio. Actualmente en algunos países, aunque también se ha aplicado este sistema más en Sudáfrica y Estados Unidos. Aún así, después de la abolición de la esclavitud, podemos identificar tres términos importantes que constituyen la casta.
Uno puede ser la separación entre los diferentes grupos. Podemos mencionar como punto número 1 la separación entre diferentes grupos. Esto quiere decir que existen rituales separados de interacción, como puede ser en las mesas, en ceremonias religiosas y entre otros. Entre los distintos miembros de castas, esto quiere decir que siempre tiene que existir una diferencia entre los miembros para que éstas no se toquen. Como punto número 2 podemos decir que es la división de trabajo. Diversos grupos que representan cargos muy diferentes. Punto número 2 podemos distinguir a la división de trabajo, que son los puestos reservados a los miembros de cada casta. Punto número 3 podemos definir a una jerarquía entre los diversos grupos que representan grados de poder diferentes. Esto quiere decir que aquí se establece muy bien las diferentes divisiones que tiene dependiendo de una jerarquía, de un grado. Un sistema de estratificación de castas se puede definir, por tanto, como un sistema de grupos adscritos como nacimiento. Un sistema de estratificación quiere decir que es un grupo adscrito por nacimiento. Cada uno de este grupo forma parte del conjunto jerárquico y constituyen para sus miembros el límite máximo de interrelación al mismo nivel de estatus. Un sistema de estratificación de castas se puede definir también como un sistema de grupos adscritos por nacimiento. Esto quiere decir las características básicas que tiene un individuo al momento de que forma también parte del conjunto jerárquico y constituye por sus miembros al límite máximo de interacción al mismo nivel de estatus. Dichas interacciones son la preferencia de una casta, es la que nace de una casta. Dichas interacciones es al mismo nivel del estatus y se pertenece, también abarca muchos aspectos como son basados en la ocupación, en lo económico, en lo político, en los rituales y en las amistades. Como una situación de conflicto permanente que a la postre puede desembocar en una situación revolucionaria. La teoría marxista de las clases destaca ambos elementos. Por un lado, la necesaria contradicción entre las clases, que en la sociedad capitalista explica la necesidad del Estado como gran instrumento político, y por otro lado, el potencial revolucionario y transformador de este antagonismo. Marx postulaba así que la lucha de clases y las clases mismas constituyen el motor de la historia, el factor determinante en el paso de una etapa a otra y la clave para el advenimiento de una era de justicia social. A preparar este paso dedicó gran parte de sus esfuerzos condensados en la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional, cuyo objetivo principal era la emancipación de la clase trabajadora. La Revolución Rusa, acaecida después de su muerte, demostró que la transformación revolucionaria de la sociedad y la toma del poder por parte del proletariado eran posibles, aunque después, como una situación de conflicto permanente que a la postre puede desembocar en una situación revolucionaria. La teoría marxista de las clases destaca ambos elementos. Por un lado, la necesaria contradicción entre las clases, que en la sociedad capitalista explica la necesidad del Estado como gran instrumento político, y por otro lado, el potencial revolucionario y transformador de este antagonismo. Marx postulaba así que la lucha de clases y las clases mismas constituyen el motor de la historia, el factor determinante en el paso de una etapa a otra y la clave para el advenimiento de una era de justicia social. A preparar este paso dedicó gran parte de sus esfuerzos condensados en la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional, cuyo objetivo principal era la emancipación de la clase trabajadora. La Revolución Rusa, acaecida después de su muerte, demostró que la transformación revolucionaria de la sociedad y la toma del poder por parte del proletariado eran posibles, aunque después demostrarían también que con ello no se llegaba, como suponía Marx, a la sociedad sin clases y sin conflictos. Por otra parte, las expectativas marxistas de una revolución inminente en el resto de Europa no se cumplieron. Ya hacia el final de su vida, Marx reconocía la falta de entusiasmo revolucionario de la clase obrera inglesa, aunque consideraba que a la larga el cambio social era inevitable. Las clases intermedias. Las sociedades no constituyen nunca un modelo económico tan perfecto con el que solamente pueden encontrarse las dos clases fundamentales,
Partiendo solo de los procesos productivos, es posible encontrar clases intermedias o emergentes relacionadas con formas económicas presentes en cada sociedad en particular. Junto a la relación antagónica señor-siervo, en el feudalismo existieron numerosos grupos que tal vez no constituían propiamente una clase, pero que sin duda contenían el germen de un nuevo momento histórico, el del capitalismo. Los artesanos en las ciudades, los usureros, los comerciantes viajeros, encargados de dar a conocer en algunas regiones los productos de otras, así como la nobleza enriquecida y ociosa que vive al lado del rey y sabe poco de lo que sucede en los suelos lejanos, también forman parte de la sociedad feudal y debe considerárseles para comprender su dinámica interna. De igual manera, en la sociedad capitalista no se puede hablar exclusivamente de burguesía y proletariado. Por ejemplo, continuamente nos referimos a la clase media como una forma sencilla de designar a un amplio grupo de individuos con ingresos no muy altos y con formas de vida y de consumo más o menos similares. Marx la identificó como una pequeña burguesía y la situó en un punto de intersección entre la burguesía y el proletariado. En general le consideraba un sector económicamente independiente, con serias dificultades para mantener su posición o como una burguesía empobrecida en vías de convertirse en clase obrera. Sin embargo, Marx no tuvo en cuenta una serie de factores que hicieron que la pequeña burguesía, en lugar de desaparecer, se extendiera considerablemente. La mejora en los salarios de los trabajadores calificados, el aumento de empleados en la administración industrial y la burocracia política, un mayor acceso a la educación universitaria que favoreció la asistencia de profesionales independientes, abogados, médicos, dentistas, arquitectos, y la proliferación del pequeño comercio y la pequeña industria casera, entre otros elementos, aumentaron el número de los integrantes de ese grupo que parecía moverse justamente entre las dos clases opositoras. Hoy podríamos definir a grandes rasgos a la clase media, como una clase que al mismo tiempo es dueña de su fuerza de trabajo y de medios de producción limitados, y que por su lugar es el conjunto de la división del trabajo, tiene acceso a mayor cantidad de beneficios, aunque con frecuencia su posición siga siendo incierta. Espero que les haya gustado y hayan entendido sobre La estructura social, estratificación, sistema de estratificación social como lo es la esclavitud, castas y estamentos. y clases. Muchas gracias, chicos. ¡Chao! Y recuerden ser